TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Hacer menos a alguien por, no sé, por tal vez una capacidad diferente o otra forma de pensar o otra creencia. Cuando la gente no acepta a las otras personas por su sexo, porque viene de un grupo indígena o porque tiene otra preferencia sexual. Sí, es esa segregación que por prejuicios luego se hace contra las personas como nosotros. Pues ofender a los demás con respecto a ciertas características físicas o emocionales que tengan. Y hacerlos menos por el lugar de origen, por su lugar de origen o por sus creencias. Implica tratar mal o hacer menos a otra persona. Sí, es cuando por prejuicios o por odio se tiende a ofender a cierta clase, etnia o cultura, ¿no? O religión. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Hoy tendremos un programa muy importante en materia de derechos. Discriminación en México, ¿qué es? ¿Por qué se da? ¿De qué manera lastima al otro y la vida misma del país? Bienvenida Hilda Telles Lino, directora general adjunta de quejas y reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Hilda, gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marilena. Qué bueno tenerte. Por la invitación. Jesús Rodríguez Cepeda, profesor e investigador, coordinador de la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Jesús, ¿cómo estás? Bien, Marilena, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Juan Bello Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Juan, gracias. Gracias a ti. Para abrir el programa, porque tenemos mucho que platicar con el auditorio, ¿qué opinión les merece lo comentado por las personas que aceptaron responder a nuestra pregunta? ¿Qué es discriminación? Jesús. Pues yo empezaría diciendo que, desde luego, siendo un problema de enorme peso y de gran profundidad, de muchas raíces en nuestra sociedad, es un logro que la gente identifique en qué consiste una práctica discriminatoria. Porque hay que recordar que ni siquiera teníamos un lenguaje antidiscriminatorio hace década y media. Es decir, ¿ni conciencia había del tema? No solo no había conciencia, ni siquiera teníamos los términos o las opiniones generales para poder identificarlo. Es lo que se llama invisibilización. Uno de los grandes problemas del tema de la discriminación en México es que, siendo la nuestra una sociedad poderosamente discriminatoria, ni siquiera lo registrábamos. Estaba naturalizada, estaba normalizada, daba la impresión de que así eran las cosas, que así eran las relaciones entre grupos y entre personas que deberíamos tener, y por lo tanto los problemas eran otros. Y eso lo pensaba la clase política y lo pensaba la ciudadanía. Ya, a mí me parece un logro pequeño, ¿no? Es un paso muy pequeño, pero es importante que por lo menos ya lo registremos como un problema. Y yo creo que también es importante señalar que este cambio ya también en la percepción de la sociedad va de la mano con la reforma constitucional que hubo en 2001, donde ya se establece una cláusula antidiscriminatoria en el artículo 1 constitucional. Es hasta entonces, y realmente tiene muy pocos años, esto que en el artículo 1 constitucional se establece claramente la prohibición de discriminar y se desagregan una serie de causas. Pero a partir de ahí se empieza a generar también un marco jurídico que permite, ir abonando en este cambio y, consolidando no solamente en el marco de las leyes, sino en lo institucional, una serie de políticas que puedan ir revirtiendo esta discriminación histórica que ha vivido nuestro país. Hemos avanzado. Juan, ¿cómo ves tú? Sí, hemos avanzado. Mira, tendríamos que recuperar fundamentalmente las políticas de reconocimiento.
A partir de 1990, en la década de los 90, tenemos ya una serie de declaraciones, de reuniones mundiales, ¿sí? Cito el 89, por ejemplo, la reunión en donde se firma el convenio 169 para la atención de los pueblos indígenas, ¿sí? A nivel internacional, de la Organización Internacional del Trabajo. De ahí empieza una serie, en 1995, la reunión de Beijing, China, sobre la mujer. En 1900... El mundo mismo ha ido avanzando. Exacto. Entonces la década de los 90 te va a dar una orientación hacia las políticas de reconocimiento. En 1994 la Declaración de Salamanca sobre la educación, ¿sí? En el marco de las necesidades educativas especiales. Y así podemos ir estableciendo. Se declara en el 95, ¿sí? El decenio de los pueblos indígenas. El reconocimiento a Rigoberta Menchú como premio, sí, ¿no? Nobel. Premio Nobel, ¿sí? Ajá. Entonces, si te das cuenta, empiezan a insertarse en el marco internacional una serie de políticas de reconocimiento. Y ese es un dato importante que Jesús refería, para que en México, ¿no? Como Hilda lo refiere, la política pública empieza a reconocer estos elementos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Es cierto, todavía nos falta mucho, pero ¿cómo ha cambiado el mundo? Hablábamos minutos antes de entrar al aire de este dato que me dejó sorprendida. En 1940, Hattie McDaniel recibió su premio al Oscar como mejor actriz secundaria, pero aparte. Se trataba de Mami, no sé si ustedes habrán visto la película, Lo que el viento se llevó, creo que no hay persona que no haya visto Lo que el viento se llevó, y Mami era la nana de Scarlett O'Hara. Ella recibió su Oscar, hay un reconocimiento por su actuación, pero aparte, en otro, digamos, lugar físico, aparte de los blancos. Ese era el mundo en 1940 todavía, cuando se creía así es, como dice Jesús, y así debe de ser. Vamos a avanzar en el programa, vamos a nuestro reportaje para aclarar qué es discriminación, a qué grupo se les discrimina y por qué. Indio, adulto mayor, viejo, lesbiana, maricón, indígena, negro, afroamericano, ni siquiera tenemos muy claro cómo referirnos al otro. Vamos al reportaje, regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Nos discriminan cuando por nuestras características físicas o forma de pensar y vivir nos tratan con desprecio. Cuando nuestra raza, color de piel u origen son impedimento para acceder a la educación, la salud o la justicia. Cuando nos niegan algún derecho por nuestro pensamiento político, preferencia sexual, nivel cultural, social o económico. Cuando nos califican o pagan no en términos de nuestras aptitudes, sino por nuestro género, nuestra apariencia o estado de salud. Los ámbitos en los que se genera la discriminación son tan variados como la naturaleza humana, y a diferencia de otras prácticas ilegales, las actitudes en las que se da la discriminación no siempre son claras, pueden ser sutiles y ambiguas, muchas veces invisibles, no solo para la víctima, incluso para el victimario. La discriminación en México es una realidad innegable. Se da bajo distintas modalidades y en prácticamente todos los niveles y ámbitos de la sociedad. La incorporación del derecho a la no discriminación en el artículo 1 de la Constitución ha marcado un avance en la lucha para prevenirla. Pero a pesar de eso, prevalecen actos que excluyen y ponen en desventaja a miles de mexicanos y mexicanas. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Estas palabras de Nelson Mandela nos abren el camino para entender cómo se debe luchar contra la discriminación. Sí, las leyes y normas son importantes, pero no suficientes. Debemos aprender y enseñar a respetar la diferencia, a nutrirnos de ella, entender que no hay bien más preciado que la suma de culturas y de pensamientos diferentes. Debemos tener presente que en lo único que somos iguales es en que somos diferentes, y que es ahí donde se encuentra nuestra riqueza como sociedad.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. Para cambiar esta realidad hay que comprenderla. Nos dice CONAPRED en la encuesta nacional sobre discriminación en México, la sumo al reportaje para poder platicar con nuestros invitados. Somos una sociedad, la mexicana, con intensas prácticas de exclusión, de desprecio y discriminación hacia ciertos grupos. La discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura y se reproduce por medio de valores culturales. Hilda Telles Lino, de CONAPRED, Jesús Rodríguez Cepeda, profesor e investigador de la UAM, Jesús Bello, profesor e investigador de la UPN. ¿De qué tamaño, qué dimensión y en qué ámbito se da la discriminación en México? Hilda. Mira, comentábamos hace un rato que básicamente lo que hemos visto es que se da en donde hay mayores aspectos estructurales. Hemos detectado que la discriminación se da más en el ámbito laboral, justo porque hay una serie de prácticas todavía reglamentadas y reguladas donde se excluyen o se niegan ciertos derechos a ciertas personas trabajadoras. Lo mismo lo podemos encontrar en el ámbito educativo. Hoy el tema, por ejemplo, de la educación inclusiva es todavía un desafío en el país. Poder entender que en el mismo espacio educativo pueden incorporarse niños y niñas con discapacidad es todavía un paradigma para poder avanzar. Y otro tema, otro ámbito donde también se encuentra, además del sector social, es en los medios de comunicación. Básicamente son los ámbitos donde mayormente los encontramos. Y fíjate que un dato interesante que podemos encontrar en la encuesta nacional sobre discriminación son como 3 datos. Una, la sociedad mexicana sí se reconoce como diversa, sí nos reconocemos que hay diferencias entre las personas mexicanos, en fin. También nos reconocemos como personas sujetos de derechos, sí reconocemos que los niños y las niñas tienen derecho, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores. Pero donde ya la ecuación no acaba de quedar bien es justo que cuando se quiere ejercer esos derechos, en tanto no afectes otros, es que se empiezan a poner límites. Tú puedes hacer lo que quieras mientras yo no te vea. Mientras a mí no me afectes, exactamente. ¿De qué dimensión, de qué tamaño, Juan Jesús, es la discriminación en México? Es decir, ¿qué tanto reconocemos que discriminamos y que es un problema real en este país? Bueno, se reconoce muy poco. La gran virtud de la serie de las ENADIS, de las encuestas nacionales sobre discriminación, fue poner un espejo para que la sociedad mexicana fuera capaz de darse cuenta de qué tan discriminadora era. Porque somos culturalmente una sociedad muy autocomplaciente. Tenemos la impresión de ser una sociedad generosa, equitativa, amable, etcétera. Sí, lo protege. Cuando en realidad culturalmente somos radicalmente excluyentes. Cuando uno ve los registros, los resultados de las ENADIS, uno se encuentra una sociedad homofóbica, racista, patriarcal, excluyente con los adultos mayores, excluyente con las niñas y niños. La mayoría de la población. Ese es el resultado. De hecho, lo que encontramos, y esto tiene que ver también con la historia del debate en nuestro país, es que en algún momento se ha creído que el tema discriminatorio es un tema de minorías. En algún momento, cuando estábamos formulando las primeras ideas para la legislación y los primeros estudios que hicimos al inicio del siglo XXI, todavía pensábamos en términos de derechos de las minorías y había quien lo fraseaba así. Y el problema de la discriminación es un problema de mayorías. La mayoría de la población en este país es discriminada, es objeto de prácticas discriminatorias. O porque somos mujeres, o porque somos migrantes, o porque somos niños, adultos mayores o niños, en fin. La mayoría de los mexicanos, entiendo bien, la mayoría demográfica del país discrimina y es discriminado. ¿Estamos en las dos, digamos, en los dos mundos? Sí, desde luego que sí. De hecho, un grupo que es discriminado
con frecuencia ejerce discriminación a su interior, ¿no? En el caso de las poblaciones indígenas es muy frecuente. No cabe duda de que si un grupo en este país ha sufrido histórica discriminación, son las poblaciones indígenas. Y ellos a su vez Pero a su interior hay patriarcalismo, hay segregación de las mujeres, hay relaciones de dominio, hay expulsión de las minorías religiosas, hay segregación, persecución y violencia contra los disidentes sexuales. En ese sentido, no es una garantía de si la víctima sufre discriminación, no es una garantía de que esa no víctima no discrimine. Entonces ¿no? ya tenemos un par de datos interesantes, que se discriminen prácticamente todos los ámbitos, en la casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación. La mayoría de los mexicanos discrimina al otro y también es discriminado. ¿De qué manera se da esto, Juan? Ayúdanos a entender, porque a veces es muy visible, ¿no? El maltrato, el desprecio, pero no siempre es así. A veces es soterrado, muy sutil, pero está presente. Sí, mira, lo dices muy interesante cuando dices visible, ¿no? A veces, yo hablaba hace un momento de las políticas del reconocimiento, ¿sí? En la década de los 90. Habría que establecer cómo esta política de reconocimiento se va asumiendo como política pública. Y a la escuela se le asigna el papel de incluir, se habla de la educación inclusiva. Pero ¿cómo incluir si una sociedad es excluyente? ¿Sí? Ahí hay una contradicción fuerte. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? Se va a manifestar en este marco de expresiones históricas, ¿sí? Hacia la homogenización. Todo giraba en torno a homogenizarnos. Hacernos la iguales. Lengua, ¿sí? El idioma. En 1993, cuando se declara, por ejemplo, la Ley General de Educación, se habla de lengua nacional, el español. ¿Sí? A partir de la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, se le da otro carácter. Hay grupos en el marco de la nación que hablan otros idiomas. Pero finalmente la escuela es la que va a aglutinar. El día de hoy, en un siglo que inicia con migraciones, se exacerba la diferencia, ¿sí? Y es ahí donde la diversidad, como decía bien el reportaje, es parte de nosotros. No somos. En un marco de las diferencias, las mujeres, los hombres, ¿sí? Las personas con alguna preferencia sexual, lingüísticamente, a partir de la religión misma. Entonces, todo esto, y me referiré de manera muy particular cuando dice Hilda, esta orientación en la escuela. El día de hoy no estamos hablando ya de discriminación en la escuela, estamos hablando de bullying. Desde mi punto de vista, hay que hablar de discriminación, porque no hablar de ella es ocultarla, es desviar la atención. Entonces, cuando el día de hoy nosotros tenemos fuertes migraciones del campo a la ciudad, el día de hoy tenemos 3 habitantes en la ciudad, 1 en el campo. Esto nos lleva a la exacerbación de las diferencias, ¿sí? Y esto nos permite entrar en un marco de la sociedad, en un micro, que son las escuelas, ¿sí? Y donde efectivamente el nivel de discriminación es extraordinario. Por eso no tendríamos que hablar nada más de educación inclusiva. Tenemos que empezar a hablar de la interculturalidad, pero no reducida a los pueblos indios, sino esta configuración de lo que representa la interculturalidad, ese diálogo de saberes, ¿sí? Diálogo de saberes en cuanto a preferencias sexuales, ¿sí? Diálogo de saberes entre el saber, la cosmovisión de los indios y la cosmovisión del mundo occidental. Ese diálogo con el otro que piensa distinto a mí, o porque es un adulto mayor, o porque viene, es decir, lo que trato de explicar, y valdría la pena retomarlo, Hilda, tú dices, somos un México rico y diverso en lenguas, culturas, pensamientos, sentimientos, pero como el tema de la discriminación está vinculado también a algo cultural, pareciera que no lo vemos como algo positivo, sino como un lastre. ¿Cómo podríamos explicarle a quien nos observa y nos escucha que este problema de la discriminación está vinculado a ciertos valores culturales frente a un México que al mismo tiempo sí se reconoce como diverso, pero no lo ve como un valor?
Claro, porque la discriminación se va aprendiendo, por eso también hablamos como de una cultura y de una modificación y un cambio cultural. Esto se va aprendiendo. Hace un rato pasaban unas imágenes y es un ejercicio que hizo CONAPRED, donde unos niños se les coloca un muñeco blanco, un muñeco moreno, y entonces se empiezan a asignar características, uno es bueno, uno es malo, en uno confío, en uno no. ¿Y a quién me parezco? Entonces, cuando los niños caen en cuenta que se parecen al muñeco moreno, ¿qué está pasando? Hay una fuerte confrontación. Pero eligen el blanco. Pero eligen el blanco siempre. Pero eso se ha aprendido. Entonces, esto pasa con la discriminación, se va aprendiendo. Siempre hay como una cultura de no te juntes, no hagas, no nos sumemos con esa gente, porque hay diferencias, en lugar de encontrarnos como una sociedad enriquecida a partir de las diferencias. Entonces, también cuando en esas diferencias otros grupos empiezan o sienten que van a perder derechos, es cuando se ponen mayores barreras. Mira un ejemplo claro. En la encuesta nacional sobre discriminación, más de la mitad de la población encuestada dice que no se justifica darle empleo a una persona con discapacidad cuando hay personas sin discapacidad que no tienen empleo. Quiere decir que quizás se ha agravado este tema hoy, que enfrentamos distintos problemas, es decir, este México no se parece al que era hace 25 años o 30, es decir, nuestros niveles de violencia, el problema con el empleo, el problema de la reducción del poder adquisitivo, de qué manera han afectado el tema de la discriminación. ¿En qué estoy pensando? Tengo miedo, no quiero que me asalten, y seguramente ese chaparro, gordo, moreno, es un asaltante. ¿Ha cambiado esto, Jesús, con las circunstancias de México? Es decir, yo no creo que sea tan coyuntural. Cuando decimos cultura hablamos de algo muy serio, porque con frecuencia uno cree que como las cosas son culturales, entonces son como evanescentes o menos importantes que la desigualdad económica o que la violencia directa. No, cuando decimos cultura son formas de pensar y organizar el mundo. Y precisamente la cultura discriminatoria consiste en un mecanismo de clasificación entre quien se reconoce como normal o se ve como normal y a quienes ven como inferiores, no solo como diferentes. Eso es lo interesante de la discriminación. La discriminación es un proceso mediante el cual a la diferencia la convertimos en inferioridad. Hacemos de la pluralidad un defecto, no una mera diversidad o no una riqueza. Y esto tiene que ver en el fondo con relaciones de dominio. Por eso es tan difícil revertir las relaciones discriminatorias. A mí me preocupa mucho que cuando planteamos la agenda antidiscriminatoria, acabemos en un discurso edificante. La idea de que animémonos todos a comprendernos recíprocamente, a valorar la pluralidad. Claro, todo el mundo lo firma, pero cuando esto significa la reducción de privilegios, es decir, cuando la igualdad de género equivale a quitar espacio a los varones, pues aparecen las Juanitas y los partidos políticos entonces defienden sus posiciones patriarcales y tuercen la propia ley. Qué bueno que el tribunal finalmente corrigió esa práctica, pero tuercen la ley para mantener la posición, el privilegio patriarcal. Entonces, no es solo que no sepamos que es malo discriminar, es que nos conviene discriminar. Entonces, no solo se trata de tener una conciencia educativa o mejorar nuestra percepción sobre el valor de la diversidad. Me quitas poder, me quitas privilegio si te reconozco como un igual. Sino tomarse en serio la agenda. Y aquí el Estado cumple una función central. El Estado tiene que vigilar, tiene que sancionar, tiene que tener dientes para castigar por vía administrativa, incluso hay rutas penales, es una discusión más amplia, pero en efecto no se revierte la discriminación con meros llamados a valorar la pluralidad. La valoración de la pluralidad es el resultado cultural de las políticas antidiscriminatorias. No hay Estado que haya logrado revertir relaciones de discriminación con llamados a la buena educación, a la buena onda. Es necesario que el Estado intervenga de manera activa, con políticas muy firmes y muy claras para revertir las relaciones porque son de desigualdad. Si solo fueran relaciones de mala educación, la buena educación las resuelve. Pero como son relaciones de dominio, relaciones de desigualdad, necesitamos una poderosa política de la igualdad. Y esa es la que cuesta trabajo implantar, porque es cuando una persona que explota a las trabajadoras domésticas, pues no estará inclinada
a reconocerles derechos laborales. De hecho, esa es la razón de fondo por la cual en la reciente reforma de la Ley Federal del Trabajo no se alteró el capítulo de las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Pues porque nos conviene, porque a los propios legisladores, y lo decían de broma, pero en serio, es que mi mujer se va a enojar si yo toco ese punto. Me meto con la muchacha, me en meto el con un sentido de darle problema. derechos. Claro. ¿Cuánto está, desde tu punto de vista, Juan, antes de ir a la sección que tenemos preparados, encuestas y números, cuánto estorba este tema? Reconocerle el derecho al otro es que yo pierda privilegios y eso no me conviene ni como legislador, ni como profesor, ni como padre de familia, ni como compañero de trabajo. Estorba mucho. Y insisto, no llamarle discriminación es invisibilizarla. Se llama discriminación. Ese es un primer punto. Segundo, la palabra nos dice mucho, ¿sí? Y hablar, por ejemplo, de esta referencia puntual hacia ocultar personas con capacidades diferentes, ¿sí? Son personas con alguna discapacidad. La mujer hay que reivindicarle, no un 8 de marzo, ¿sí? Hay que reivindicarle día con día. Y la palabra nos dice mucho. Y es, por ejemplo, la palabra indio. Indio, ¿sí? Que es una palabra peyorativa históricamente trazada. Si la reivindicamos y trazamos una actitud ética, ¿sí? Vamos a eliminar este proceso en donde se es desigual, no diferente. La diferencia por sí misma no es el problema. Te voy a llevar a otro concepto mismo, otra categoría. Hablar de viejo. Nos da miedo llamarles viejos. Ya no sabemos, también estamos muy confundidos. Desde el propio Estado cambian los nombres. Yo me recuerdo en los tiempos de Fox eran personas con capacidades diferentes. Luego nos dimos cuenta que esto era un absurdo y ahora son personas con discapacidad. Entonces, antes de ir a lo que sigue, sí valdría la pena rápidamente que discutiéramos. Correcto, indio sí. Es como debe de llamársele una persona de origen indígena. Tendríamos que quitarle el carácter moralista. No lo hablemos indio, moral. desde el punto de vista ético, reivindicando la palabra. No en el sentido bueno o malo, correcto o incorrecto. Éticamente, si mi convicción está erradicar desigualdades, ¿sí? Yo le voy a llamar indio y así se autoadscribe en el censo general. Eres indio, ¿sí? Ahora se ha institucionalizado la palabra indígena. O grupos étnicos. ¿Sí? O viejo, y finalmente en el contexto de los pueblos indios, viejo es el sabio. Viejo es el guía, viejo es el que sabe. Y en el marco occidental, el viejo es aquel que ya es improductivo, es aquel que... Entonces, si reivindicamos la palabra viejo como aquel que sabe, aquel que guía, aquel que orienta, por supuesto que no nos va a pesar llamarle viejo. Y estamos erradicando el principio de desigualdad. Viejo, indio. Por ejemplo, pongo en la mesa, sirvienta, chacha, o en lugar de mujeres, viejas, o negros, o afroamericanos. Pero no le toca a los expertos decir eso. El problema es la perdón por la palabreja, ¿no? Heterodesignación. Quien te designa desde fuera puede designarte de manera derogativa, peyorativa. Justo lo que hay que aceptar, ¿cómo se autodenominan los grupos? Esa es precisamente la clave. ¿Por qué usamos, ahora que decía Juan, por qué usamos personas con discapacidad? No porque sea más demostrativo o más claro que personas con capacidades diferentes, que era un eufemismo. Es porque los grupos de personas con discapacidad se autodefinieron así, les pareció adecuado, y es una manera de entender su dignidad, su completud. Somos personas y además tenemos discapacidad, no nos define la discapacidad. Bueno, eso yo creo que vale como una guía general para no entrar a este proceloso terreno donde cada experto da su catálogo. Claro. Hoy circulan catálogos de corrección lingüística, y entonces todos los días nos amanecemos con que estamos equivocados y que estamos utilizando malos términos. Y que estoy discriminando, ¿no? Cuando yo no quiero hacerlo. Me preocuparía mucho por el tema de las designaciones. Hay que atender a cómo se designan los propios grupos y entender también que el cambio de lenguaje es el resultado de la política de derechos.
Si creemos que la lucha antidiscriminatoria es cambiar lenguaje, entonces estaremos dejando lo sustantivo fuera, ¿no? Lo importante Más bien, fuera. esto se empieza a reflejar cuando estamos buscando la garantía de los derechos. Tu opinión sobre este punto, Hilda, antes de ir con nuestros números, lo que tenemos preparado en cuanto a cifras el día de hoy. Pues mira, yo coincido en esta parte con Jesús, es más bien desde los grupos, cómo se autorreivindican, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Igual hay una, claro, lo hicieron con mucha claridad, entonces decir, ¿cómo nos identificamos? Trabajadoras del hogar, una, porque sí es un trabajo lo que hacemos, ¿dónde lo hacemos? En el hogar o el trabajo doméstico, y pasar a dejar a un lado ese tipo de frases que tenían una connotación histórica en su momento como criada, como sirvienta, en fin, y ahora pasar a usar este lenguaje que las reivindica como personas y como personas sujetos de derecho. Entonces tiene mucho que ver desde el enfoque personal. Vamos con nuestros números para regresar con nuestros invitados y poder identificar claramente qué grupos viven la discriminación en México, cómo afecta su vida y además un tema importante. A veces los grupos no sufren solamente una discriminación, sino 1, 2 y 3. Vamos a encontrarnos con los números y los vamos a ir identificando. Encuesta, resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, Hilda, de CONAPRED. Esta es la base para presentarles lo siguiente. El 59.5% de los mexicanos piensan que lo que más nos separa son las diferencias en cuanto al nivel de ingreso. El 54% de los miembros de grupos étnicos minoritarios se siente víctima de discriminación. 4 de cada 10 personas opina que a la gente se le trata de forma distinta según el tono de su piel. Discriminación por género. Entre 1.6% y 4.2% de las mujeres mexicanas reportaron que uno de sus problemas graves es el abuso, el acoso, el maltrato y la violencia. Entre 3.5 y 32.3% de ellas reporta como otro de sus problemas la delincuencia y la inseguridad. Entre 3.8 y 20.6% de las mujeres reporta como su problema más grave la falta de empleo. Personas con discapacidad. 4 de cada 10 personas con discapacidad manifiesta que familiares distintos a sus padres son la fuente donde proviene la mayor parte de sus ingresos. Las mujeres con discapacidad tienen la mitad de las posibilidades que tienen los hombres con discapacidad para encontrar trabajo. Regresamos a la mesa para poder entender el significado de estas cifras. ¿Cuáles son los grupos a los que se le violentan sus derechos por el tema de la discriminación, Hilda? Mira, justo los datos que nos refleja la Encuesta Nacional sobre Discriminación son interesantes. Hay una parte general y se fue haciendo información desagregada por mujeres, por niños y niñas, por jóvenes, por personas con discapacidad, por diversidad sexual, en fin. Dentro de estos datos que podemos tener, sí se llega a determinar cuáles son, que sí hay un problema diferenciado en relación con las cosas que mayormente preocupan a las personas. Por ejemplo, las personas con discapacidad y las mujeres, el principal problema en términos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación que les aqueja es el tema económico, la falta de poder tener acceso a un empleo donde tengan un recurso económico. Por ejemplo, los jóvenes o las personas de diversidad sexual, lo que mayormente afecta o donde mayormente viven, el problema que mayor viven es la discriminación, no necesariamente enfocado a llegarse a recursos económicos. Entonces sí son de los datos que nos podemos señalar. Digamos que son distintos tipos de discriminación. Ahora, hay grupos que son doble y triplemente discriminados. Para poderle dar cierto sentido a nuestro auditorio, no solamente tenemos cifras, sino algunos testimonios sobre diversidad sexual. Dice, yo de chico siempre me sentí un bicho raro, el que no estaba correcto. La discriminación tiene que ver con la diferencia. Se discrimina al obeso, al que usa lentes, al bajito, al gordito. Todo está relacionado con un estereotipo. Quien hace esto es para encontrar una justificación a algo que no comprende, algo que desde su punto de vista está incorrecto. ¿Qué grupos encuentran doble y hasta triple discriminación, Juan? Mira, nosotros particularmente desde la Universidad Pedagógica estamos trabajando el ámbito escolar. Y ahí los migrantes, ¿no?
insisto, el grupo de los migrantes se está incrementando de manera muy fuerte por este proceso global, por esta ruptura de fronteras, etcétera. La mujer, se dice, la mujer es la minoría, entre comillas minoría, que mayoría demográfica tiene en México, ¿no? O sea, los indios, las personas con discapacidad. Entonces, si tú entras en este marco, la política educativa nos habla de la inclusión educativa, ¿no? De la educación inclusiva. Entonces, pareciera ser que es muy fácil discursivamente incorporarnos a palabras de inclusión. Es donde las políticas de reconocimiento nos abren esta posibilidad, pero entramos a las políticas de inclusión, en donde el día de hoy hablar de la política de inclusión en el marco educativo nos reduce a personas con discapacidad, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar ya de la pedagogía de la convivencia, empezamos a enfrentar el marco de la discriminación, ¿sí? No solo para incluir, no solo para integrar o no solo para asimilar. Estamos hablando de una necesidad para erradicar violencia en la escuela. No es suficiente incidir en marcos normativos. Hay que asumir posibilidades del carácter pedagógico y por eso nosotros en el marco de la universidad pedagógica estamos hablando ya de la pedagogía de la convivencia. No es suficiente llamar la inclusión, porque caemos en ámbitos retóricos. ¿Sí? Entonces, hablar de la pedagogía de la convivencia nos está llevando al marco de un diálogo de saberes, de un diálogo para establecer una orientación hacia la negociación. Sí, como tú dices, además eso tiene que ver con un asunto cultural y no solamente jurídico. Vamos a darle elementos de juicio a nuestro auditorio, Jesús. Primero, ¿qué tenemos como pasos jurídicos, sí, muy claros? En México hay un ordenamiento constitucional, hay leyes, también hay tratados internacionales. ¿Qué tenemos por ese lado? Y luego vamos a revisar qué nos hace falta porque la norma, como bien dice Juan, no es suficiente. A ver, tenemos varias cosas importantes. La cláusula constitucional de no discriminación, que apareció desde el año 2001, que se ha ido perfeccionando, dicen los juristas, ¿no? Se ha ido mejorando, dotando de mejores contenidos. Ahora se prohíbe discriminar por preferencias sexuales, y no eran gastronómicas ni futbolísticas, sexuales. Eso no estaba en la versión original. Está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Está una batería amplia, pero me temo que heterogénea, de normas locales contra la discriminación. Allí habría que... dices, me temo, quiere decir que en algunos estados sí, que en algunos estados se ha legislado, pero muy por debajo de la norma federal. No se han creado instituciones garantistas que hagan válido el derecho, de tal manera que es papel mojado en muchos casos esa legislación. No han dotado de recursos públicos a las tareas antidiscriminatorias, de tal manera que es un brindis al sol en muchos casos, hay que decirlo. Por otro lado, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos que todos los tratados internacionales que en términos del derecho a la no discriminación ha suscrito México se convierten en norma interna. Se convierten de manera directa, de algún modo ya lo eran, ¿no? Había interpretación de la Corte sobre esto, pero ahora es muy claro que estos tratados también tienen vigencia directa, inmediata, sobre la vida nacional. Entonces, en el plano legislativo tenemos un andamiaje suficiente para la tarea antidiscriminatoria. Faltan los siguientes pasos. Faltan los pasos de institucionalización, que son los que generan la garantía de los derechos, la realización de los derechos. Si no, se quedan en mero enunciado jurídico y no se concreta. Faltan los recursos públicos. Por ejemplo, el CONAPRED tiene una anemia crónica de recursos públicos desde que nació. Porque hay legisladores que piensan que no es un problema de fondo, que la agenda de no discriminación, permítanme la anécdota, cuando se negociaba el primer presupuesto de CONAPRED, lo hacía Rincón Gallardo, que fue el primer presidente de CONAPRED, había un diputado que de buena fe le decía, mire, don Gilberto, yo entiendo que este es un tema importante, pero esto es como de países nórdicos. En nuestro país hay otros temas de primer orden. Que se respeten los derechos allá, ahorita no es lo importante. Exactamente, ¿no? Como si fuera un tema de segundo orden. Y en este sentido también falta esta alimentación económica. Entonces tenemos una agenda no cubierta, muy amplia,
que hace que se mantengan en efecto las relaciones discriminatorias como las estamos viviendo. Eso es todo un tema, es decir, se han dado en materia jurídica pasos muy importantes, desde la Constitución hasta la ley, incluso acaba de entrar ahora en el Código Penal el tema de no es abuso, es como de parte de los jefes, sería como una presión laboral y sexual, el acoso, la palabra correcta es el acoso. Pero vamos a revisar lo que falta. Hilda, CONAPRED. Mira, pues ahora tenemos, hubo una reforma a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta reforma está en días en entrar en vigor. Sí nos representa un cambio institucional importante, y porque esta nueva ley de alguna manera adquiere obligaciones para todo el Estado mexicano, no solamente para CONAPRED, porque entonces se entiende como que la tarea es de CONAPRED de combatir y erradicar la discriminación. A ver cómo le hacen. Y cuando pasa algo, ¿y dónde está CONAPRED? ¿Y dónde está CONAPRED? Como si fuéramos un monstruo de 10,000 cabezas. Es imposible. Combatir la discriminación es una responsabilidad de toda la Administración Pública Federal. Nos corresponde a todas las instancias del Estado, a las de salud, brindar un servicio sin discriminación, a las educativas, a las de materia económica, en fin, a todo el Estado mexicano nos corresponde trabajar por la no discriminación. Y esto también paralelamente con otros actores de la mano, con lo que tienen que ver con los medios de comunicación y con la propia sociedad. Solamente articulando estos factores es como se pueden ir logrando y estableciendo los cambios. Me importa mucho, antes de escuchar a Juan, el tema de los recursos. A ver, CONAPRED, haz el tema de discriminación, o ponlo en la agenda nacional, pero te doy 2 pesos. Mira, ahora con el Plan Nacional de Derechos Humanos, y bueno, nosotros tenemos un plan, el PRONAINT, que es el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación. Ahí ya va a contener obligaciones específicas para todas las instituciones y secretarías de Estado para que puedan trabajar también contra la discriminación. Tendrán obligaciones muy específicas porque no se trata solamente de que hay un presupuesto etiquetado, porque pasa como los presupuestos de género. Hay presupuestos y todas las instancias tienen presupuesto de género etiquetado. Y al final, cuando tienen que hacer su informe, ¿qué ponemos? Pues pone el festival del 8 de marzo y el del 25 de noviembre, y que además compramos camisas y pañoletas. Eso no es una política de equidad de género. Entonces, se tiene que hacer realmente una política seria. Estamos trabajando porque el programa contenga líneas de acción específica, sobre todo en los temas que hemos revisado a partir del trabajo institucional. Mayormente incide o tiene mayor dolor la discriminación para las personas en nuestro país. Estoy pensando, por ejemplo, en materia, bueno, ya avanzamos en algo que no se trate de un recurso etiquetado que en realidad no sirve para gran cosa. Se necesitan políticas públicas muy serias. ¿Qué hacemos en materia de educación y qué hacemos en materia de salud? Estoy pensando, por ejemplo, en un testimonio de un amigo Mije, más o menos de 45 años de edad, que decía, cuando yo hablaba Mije en la escuela me pegaban. Ahora ya tenemos incluso universidades interculturales, pero de fondo el rechazo, el desprecio, el dolor de cabeza, quizás desde el maestro para un niño indígena, eso no ha cambiado mucho, Juan. No ha cambiado, pero fíjate que hay pasos importantes en el marco de la educación. Nosotros en el año 2000 tuvimos la reforma integral de la educación básica. Históricamente nosotros podemos encontrar un referente le llamo yo, la departamentalización de la educación. Había una educación para los indios, había una educación para las personas con alguna discapacidad, había una educación para los adultos, etcétera. El día de hoy, con el acuerdo 592 de la SEP, nos habla de esta articulación de la educación básica y empieza a hablar de la inclusión educativa, ¿sí? Pero igual de la educación intercultural. Ya hablamos de un perfil de egreso. Ya no hablamos de esta departamentalización. Otra vez, es un avance que no es fundamental, en donde ya tenemos un plan de estudios, el 2011, que implica que estamos hablando ya no de esta desarticulación educativa. Estamos buscando este encuentro de los saberes, este encuentro de las diferencias para que empiecen a dialogar, ¿sí? Para que busquen el marco de su negociación, porque hay que negociar, pero negociar no es ganar. Negociar es parte de los procesos. Sí, vamos a dialogar en función de búsqueda
de consensos, no de homogenizaciones, acuerdos. Lo más importante es el diálogo y la resignificación de las prácticas educativas, ¿sí? Entonces, ahí, el día de hoy, con la reforma integral de la educación básica sustentada en el año 2000, estamos dando pasos importantes para poder empezar a trabajar en el aula, todos. Y todos implica un romper el yo y arribar a un nosotros, ¿sí? Lenkerdorf nos hablaba de la nosotredad, el nosotros en la otredad. Si el maestro avasalla a un alumno, desaparece como maestro. No tiene esa relación. Entonces, en el ámbito educativo, particularmente nosotros estamos hablando de esa pedagogía de la convivencia. ¿Cómo cambiamos desde su punto de vista? Es decir, institucionalmente tenemos desafíos, pero también hay un desafío cultural. Esto que tú decías, Juan, la otredad. ¿Cómo modificamos? O lo que decía Mandela, no nacemos despreciando. ¿Cómo modificamos en la cultura, enraizado el tema de la discriminación, ese yo, para mí, tú eres menos? Mediante la acción institucional. Yo por eso decía que no se puede hacer una buena agenda antidiscriminatoria de manera solamente edificante, con frases cálidas. Es necesario cambiarle la forma de funcionar al Estado de tal manera que sea capaz de reducir las desigualdades, porque la discriminación es una forma de desigualdad. Así es. ¿No? Si fuera solo un defecto cultural, pues pasa, pero siendo una estructura cultural es al mismo tiempo una forma de desigualdad. Le llamamos desigualdad de trato. Se requiere una poderosa palanca por parte del Estado en el terreno educativo, en el terreno de las instituciones de salud, en el terreno de la vida laboral, ¿no? Que es donde, que además son los terrenos donde la gente no se puede escapar. A veces tenemos la impresión de que la discriminación se reduce a los casos escandalosos, a un muchacho que no lo dejan entrar a una discoteca, porque no sé si llaman todavía discotecas a estas alturas, por su apariencia, etcétera, pero esos son espacios a los que uno puede escapar, ¿no? Uno puede decir, pues no entro y me voy, pero hay espacios en donde la gente se socializa y está obligada a permanecer, el mundo laboral, el mundo sanitario, el mundo productivo, el mundo de la impartición de justicia. Y estos terrenos tienen que ser reformados para producir en ellos relaciones igualitarias. Y esto es la tarea de un Estado democrático, reducir los privilegios, reducir las diferencias injustificadas, ¿no? La desigualdad de trato es una diferencia injustificada, y en ese sentido construir genuinas relaciones igualitarias. ¿Y esto pasa por la sanción, por ejemplo? Desde luego, desde luego. Mi opinión es que el Estado mexicano entró en buen momento a la lucha antidiscriminatoria. Hay que recordar que teníamos el antecedente norteamericano, que depende mucho de su historia política específica, del esclavismo, de la segregación, etcétera. Y luego, digamos que los países democráticos tardaron en generar legislaciones contra la discriminación. La nuestra, por ejemplo, es contemporánea de las directrices de la Unión Europea sobre no discriminación. No llegamos tan atrás. No llegamos tarde, incluso en el ámbito latinoamericano hemos sido precursores, pero hemos tenido a partir de eso un parón, nos hemos detenido, entre otras cosas porque al Poder Legislativo le ha faltado decisión para dotar al propio Estado de los recursos de intervención, lo que los juristas llaman dientes, darle dientes a la legislación, de tal manera que se puedan sancionar de manera efectiva los actos discriminatorios. En todos los ámbitos, en la escuela, por ejemplo, en una institución de salud. Un acto de discriminación contra una persona con discapacidad en España se castiga con una multa que puede llegar a 1 millón de euros. Y estoy seguro que aquel al que se le aplican, lo va a pensar en la segunda ocasión. Si nuestra legislación nos lleva a que lo único que puede hacer el Estado contra un discriminador particular es llamarlo a conciliar, y si el potencial o hipotético discriminador no se aviene a esta conciliación, entonces ya no tenemos posibilidad de actuar contra él. Ahora que está en el Código Penal el tema del acoso, le tendrá que pensar un jefe 2 veces antes de maltratar a una mujer, a una persona, a una mujer embarazada, a un indígena. En efecto, porque... Pero que haya sanción. Porque la experiencia que tenemos es que
como hay ganancia en las conductas discriminatorias, no es solo ignorancia, no es solo que no sepamos que está mal y cuando el CONAPRED nos explica que está mal, cambiamos. No, es que hay ganancia. Los varones obtienen ganancia de las relaciones patriarcales. Las personas sin discapacidad prevalecen y obtienen ganancia respecto de las personas con discapacidad. Los mestizos y blancos sobre los indígenas. Entonces, como hay ganancia, si no hay sanción para las conductas discriminatorias, nos vamos a mantener. Vamos a seguir repitiendo las mismas conductas porque nos benefician, generan un horizonte de privilegios a los que no se renuncia voluntariamente. Dicen los sociólogos que ningún grupo renuncia voluntariamente a sus privilegios. Lo mismo vale para las relaciones de discriminación. Hay que cambiarlo con sanción. Vamos a nuestra segunda encuesta para regresar a conclusiones. ¿Lo han discriminado alguna vez? ¿Por qué? Vamos a este sondeo, regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Sí, por mi color, así algunas güeras dicen, no, está morena, está muy fea. Me corrieron de un local para que no quieran que trabajara ahí, por ser marihuano. Sí, hace muchos años. Porque precisamente que porque estaba uno embarazado, que por la edad, que sí. Por razones de edad, sobre todo, puedo tener menos acceso a ciertos derechos. La ven a uno mal vestida o que no sabe uno hablar y eso la hacen a un lado y atienden a otras personas. Las mujeres no tenemos la misma calidad en el espacio que los hombres. Que en algunos casos en las escuelas no aceptan tu forma de ser, bueno, no han aceptado mi forma de ser y de pensar. Pues los niños no querían jugar conmigo por mi condición económica en ese momento, que era pobreza. Entonces, pues, eso sucedía. Por los tatuajes, que la gente piensa que somos delincuentes o así. Y solamente es una forma de expresión de nosotros. Por mi religión o por mi manera antes de vestirme. El tono de mi color o mi forma de vestir, muchas cosas. Pues sí, yo supongo que todo el mundo, pues todos pensamos diferentes y en sí, tal vez hasta cierto punto no es tan malo, nos hace diferentes. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Nos quedan unos cuantos minutos solamente para escuchar las conclusiones de nuestros invitados. Por favor, Juan Bello Domínguez, tu conclusión. Muy rápido. Es cierto, Jesús plantea el carácter de la pena, ¿sí? Sin embargo, en el marco educativo nosotros estamos pensando en la prevención. Tendríamos que prevenir, ¿sí? Hay algunos marcos normativos, el marco para la convivencia, sí, tiene un carácter punitivo, ¿sí? Importante. Sin embargo, los temas de relevancia social, la diversidad, ¿sí? La perspectiva de género, tienen que ser incorporados como política pública en el marco educativo, los principios pedagógicos, porque si no, estaríamos nuevamente atendiendo la violencia escolar. Una vez que ya ocurrió, claro. ¿Sí? Sin embargo, en el marco educativo sí tenemos que entrar a la formación de los profesores. Tenemos que entrar al marco de la formación ética y cívica, elementos preventivos en el desarrollo y proyección de una sociedad. Y, sobre todo, quiero insistir que el marco de la discriminación se da a partir de esta desigualdad. Y tenemos que asumir el principio del diálogo, el diálogo del saber, en donde todos tenemos mucho que decir, mucho que aportar y conjuntamente cambiar de esa visión del yo al nosotros. Muy bien, tu conclusión, Jesús. La agenda de la no discriminación es muy compleja, requiere una batería de medidas para atacarla. Desde luego el propósito es el cambio cultural. Los países escandinavos prácticamente ya no tienen sanciones porque han ganado la batalla en el terreno cultural. En gran medida, nunca se gana, en la vida pública nunca se gana completamente. Pero para ganar esa batalla cultural se requiere una serie de medidas en el terreno educativo,
en el terreno de la deliberación o de la conversación pública, en el terreno de la representación política. Por eso es tan importante lo que sucede en el terreno de la representación política con las medidas de acción afirmativa, etcétera, y desde luego en el terreno de las sanciones. No quisiera reducir esto al terreno de las sanciones, pero siendo uno de los grandes huecos en la agenda mexicana, a mí sí me interesa ponerlo de relieve. Esto es una agenda completa. No se puede generar cultura antidiscriminatoria yendo por una sola de las vertientes. Necesitamos una política integral. Y se necesita que el propio Estado mexicano, por decirlo así, sus autoridades, se hagan cargo de que es una tarea prioritaria, que incluso la lucha contra la desigualdad económica solo es posible si va acompañada de una política antidiscriminatoria. Desigualdad económica y discriminación son siameses, van juntas, se enredan y se potencian una a otra. No son lo mismo, ojo, no son lo mismo. Pero se alimentan. Se alimentan, desde luego, y por lo tanto necesitan dos políticas que tienen que juntarse para poder funcionar. Hilda, tu conclusión, cierras el programa, Hilda. Pues mira, ahora el desafío institucional que tenemos también en el marco de la nueva ley, si bien no se establecen sanciones que sean multas o temas así, pero se establece un marco importante para que se repare el daño. Ahora, por ejemplo, todos los casos de discriminación van a tener que ser analizados justo a la luz de cuál es el daño, cuál es el grado de afectación, y los particulares, por ejemplo, tendrán que hacer las modificaciones a partir de que se tenga que reparar el daño que se haya causado. Esto yo creo que va a ir empujando también otro tipo de mecanismos también que desde el Estado prevengan. Hay mucha parte del Estado donde falta regulación, donde falta inspección. Todo el tema del despido de las mujeres embarazadas, pues falta inspección en las empresas, falta regulación para que esto no esté pasando. Entonces, bueno, en esa parte yo creo que el marco legal hoy, no solamente el constitucional, la reforma constitucional, sino la ley que va a entrar en vigor, bueno, nos va a ayudar a potenciar pues este camino por la igualdad. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes que nos están observando y que nos están escuchando. Pues dejarlo con la reflexión sobre el tema de la discriminación. El propósito es eso, visibilizar el tema para poder modificarlo, erradicarlo de la realidad de este país. Hilda Telles Lino, directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias, Hilda. Gracias por estar aquí esta mañana. Jesús Rodríguez Cepeda, profesor e investigador coordinador de la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Jesús. Gracias a ti. Gracias a ti, Juan Bello Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, Juan. Gracias, María Elena. Hilda, Jesús, gracias. Que tenga usted una espléndida mañana, ya lo dejamos pensando. Hasta la próxima, soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia.